el que de verdad conoce a Jesucristo debe trabajar por el bien y la justicia, procurando siempre cumplir sus mandamientos. Escuchemos. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan. Hijos míos, os escribo esto para que no pequéis. Pero si alguno peca, tenemos a uno que abogue ante el Padre, a Jesucristo el justo. Él es víctima de expiación por nuestros pecados, no solo por los nuestros, sino también por los del mundo entero. En esto sabemos que lo conocemos, en que guardamos sus mandamientos. Quien dice, yo lo conozco, y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso, y la verdad no está en él. Pero quien guarda su palabra, ciertamente el amor de Dios ha llegado en él a su plenitud. En esto conocemos que estamos en él. Palabra de Dios. Jesús sigue apareciéndose a sus discípulos, instruyéndolos y llenándolos de felicidad. Todos de pie, y después del canto escucharemos la proclamación del Santo Evangelio. Junto a ti, Jesús, besaré tus palabras, quiero vivir. Tú me haces sencillo, Señor. En tus manos me quedaré. Aleluya, 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 El Señor esté con ustedes. Proclamación del Santo Evangelio según San Lucas. Ahora el reverendo diácono se prepara Radio Jesús de Nazaret, incesando el libro de los Evangelios. Todos ustedes bendigamos al Señor que está con cada uno de nosotros. En aquel tiempo contaban los discípulos lo que les había pasado por el camino y cómo habían reconocido a Jesús al partir el pan. Estaban hablando de estas cosas cuando se presenta Jesús en medio de ellos y les dice: paz a ustedes. Llenos de miedo por la sorpresa, creían ver un fantasma. Él les dijo: ¿por qué se alarman? ¿Por qué surgen dudas en su interior? Miren mis manos y mis pies, soy yo en persona. Pálpenme y dense cuenta de que un fantasma no tiene carne y huesos como ven que yo tengo. Dicho esto, le mostró las manos y los pies. Y como no acababan de creer por la alegría y seguían atónitos, les dijo: ¿tienen ahí algo de comer? Ellos le ofrecieron un trozo de pez asado. Él lo tomó y comió delante de ellos
y les dijo: esto es lo que les decía mientras estaba con ustedes, que todo lo escrito en la ley de Moisés y en los profetas y salmos acerca de mí tenía que cumplirse. Entonces les abrió el entendimiento para comprender las Escrituras y añadió: así estaba escrito, el Mesías padecerá, resucitará de entre los muertos al tercer día, y en su nombre se predicará la conversión y el perdón de los pecados a todos los pueblos, comenzando por Jerusalén. Ustedes son testigos de esto. Palabra del Por la proclamación del Santo Evangelio se nos perdonen nuestros pecados. Buenos días. El Señor les bendiga. Felicidades de Pascua. En esta Pascua de la resurrección del Señor. Estamos en el tercer domingo. El primer domingo de Pascua, domingo de la resurrección. El segundo domingo, el domingo de la divina misericordia. El tercer domingo, el domingo de las apariciones. El cuarto domingo, el domingo del buen pastor. El quinto domingo, el domingo de los sarmientos y de los frutos. El sexto domingo, el domingo de la ascensión del Señor. Y así iremos viviendo la Pascua. Estamos hoy en el tercer domingo, el domingo de las apariciones. Y en este domingo, una familia ha venido a dar gracias a Dios, porque dos de sus hijos, José Gómez y Felicia Guzmán, cumplen 60 años de feliz unión matrimonial. Un aplauso para ellos. José, nos alegramos, porque hace 60 años usted le dijo a Felicia: Felicia, te quiero. ¿Cómo fue que te le dijo esas primeras palabras? Le damos gracias a Dios por haberme unido a mi esposa. Qué bueno, qué bueno. José ha dicho esto. Felicia, ¿cuáles fueron sus primeras palabras? Bueno, que yo lo quiero mucho y toda la vida lo he apreciado, porque es muy bueno. Hermanos y hermanas que nos escuchan a través de la radio, aquí hay una pareja que tiene 60 años de casado hoy. 60 años de casado. Y hoy estamos celebrando juntos con ellos. Hoy, ¿verdad?, rompimos un poquito el esquema de la domingo de Pascua, porque queremos unirnos a ellos, a esta celebración de sus 60 años. Con ustedes también se unen los hermanos franciscanos que están aquí. Pónganse de pie los hermanos franciscanos que están aquí. Que el Señor lo bendiga. Bienvenido a la región, ¿verdad?, a la zona de Bonao. Bienvenido. El Señor lo bendiga. Que van llegando los hermanos franciscanos. Estamos en el tercer domingo de Pascua. Y la palabra de Dios, como dice San Pedro, Pedro perdió todo el miedo. Recuérdense ustedes lo que pasó. Jesús, un hombre que pasó haciendo el bien, un hombre que pasó curando, un hombre que pasó liberando, de repente lo matan y muere. Y los discípulos de él se dispersan y quedan turbulentos, miedosos, y no encuentran qué hacer con sus vidas y se encierran. Y dice el Evangelio que estaban con las puertas cerradas por miedo a los judíos. El Evangelio de San Juan, en el capítulo 19, 20, estaban con las puertas cerradas. Y dice que habían cerrado las puertas porque tenían mucho miedo. Tenían muchos miedos. El miedo al que dirán, miedo a la vida, miedo a la muerte, miedo a quedar solo, miedo al fracaso, miedo. La gente hoy, el mundo de hoy, tiene un cuco que le llamamos el miedo. El miedo. La gente tiene mucho miedo al futuro. La gente tiene mucho miedo a enfrentarse consigo mismo, a conocerse.
El miedo nos paraliza, nos estanca, nos destruye. No nos impide ser personas, ser grandes. El miedo no nos hace y nos deja ver el mundo exterior, lo que Dios ha creado, porque el miedo es un arma de doble filo, te desbarata por dentro y por fuera. El miedo te quita la posibilidad de tú ser alguien. Y los discípulos estaban con las puertas cerradas por miedo. ¿A quién? A los judíos. A los judíos. ¿A quién tú le tienes miedo? ¿A qué tú le tienes miedo? ¿A qué tú le temes en esta vida? ¿Cuáles son tus temores? ¿Cuáles son tus dudas? Dice el Evangelio de hoy, ¿por qué surgen dudas entre ustedes en su interior? ¿Por qué dudas? Y ellos estaban llenos de miedo. Hay mucha gente que tiene miedo y que el miedo no lo deja ser feliz. El miedo no lo deja realizarse como ser humano. El miedo hace que esa persona no dé pasos gigantescos en su vida. Y cuando tú no puedes salir de esa prisión que has cerrado, porque eso es el miedo te encierra, el miedo te enclaustra, el miedo te mete en un ataúd donde ese ataúd tiene candados, tiene llave para que tú no respires. El miedo no te deja respirar, el miedo no te deja ser tú mismo, tú misma, porque cuando tú estás en una relación inapropiada con alguien, tiene miedo. Cuando tú estás haciendo lo indebido inmoralmente, tomando lo ajeno, tiene miedo. Cuando tú no estás haciendo lo que Dios manda, tiene miedo. Los discípulos tenían miedo porque no estaban haciendo lo que Jesús le había dicho. Ustedes son libres. Estaban con las puertas cerradas. Y en esto entró Jesús y les dijo, paz a ustedes, paz a ustedes. Jesús en medio del temor nos da la paz. San Juan 14:1 nos dice, no tengan miedo. San Lucas 5:4, duchin artum, no tengan miedo. El Papa, cuando tomó Juan Pablo II en 1978, dijo estas palabras, curayo, que significan no tengan miedo, curayo. Fueron sus primeras palabras cuando fue elegido como Papa en 1978. Porque nosotros no tenemos que tener miedo si tenemos a Jesús, si tenemos los sacramentos, si tenemos la vida, si Él ha vencido a la muerte. ¿Por qué tenemos que tener miedo? No tengas miedo. No tengas miedo. Quizás esté atemorizada por la economía. ¿Cómo está tu economía? ¿Cómo va tu matrimonio? ¿Cómo va tu trabajo? ¿Cómo están tus relaciones? Quizá haya mucho temor y es normal que los haya y eso te produzca tristeza, depresión. Es posible que estés así, pero Jesús te dice, no tiemble su corazón, crean en Dios y crean también en mí. San Juan 14:1. Crean en Dios y crean también en mí. Y hoy vemos cómo Pedro perdió todo miedo y comienza a anunciar y le dice, sepan ustedes a los judíos que al que ustedes mataron está vivo y resucitado. Ese es Cristo Jesús. Está vivo y resucitado. Y por eso se nos invita hoy a la conversión, a darnos cuenta de que tenemos que acercarnos al resucitado. Al resucitado. Hermano, Cristo está vivo y resucitado. Y allí se les aparece en el lago de Galilea. Y les dice a los muchachos, ¿ustedes tienen algo de comer? A los discípulos, ¿tienen algo de comer? Y ellos se sorprendieron al ver que Jesús se le acercaba. Y Jesús le dice, ¿por qué surgen dudas entre ustedes? Si yo estoy vivo y resucitado, no tienen que haber dudas entre ustedes. Y Jesús compartió con ellos el pan. Jesús compartió con ellos de lo que tenían. Qué maravilloso es el Señor. Qué grande es el Señor que comparte con nosotros lo poco que tiene. Todo con nosotros, con los discípulos. Miren ustedes, el pescado, el pan, todo lo compartía con ellos. Hoy
Domingo de las apariciones, Cristo se te aparece en la esposa, en el esposo, Cristo se te aparece